Ok, entonces, bueno, vamos a arrancar con esta sesión. Por ahí le subí el video, vea, donde se encuentra la parte de el método con la matriz de Kraljic para clasificación de los productos, vea, y entonces para poder definir cuáles productos, vea, son más críticos, vea, y qué estrategias se van a tomar de aprovisionamiento con los diferentes grupos de productos, ¿vea? Entonces, espero ya la hayan revisado por ahí. Y ahorita lo que nos toca es empezar a ver un poco cómo es el proceso, ¿vea?, de selección de los proveedores como tal. Entonces vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta para la selección y clasificación de los proveedores, el proceso como tal genérico que se sigue para ello y una herramienta, ¿vea?, con un método que ustedes ya conocen, ¿verdad?, que es el de clasificación de factores, ¿verdad?, que lo podemos ocupar indiferentemente. Por ejemplo, podríamos estar ocupando AHP si en algún momento tuviésemos algo un poco más estructurado, pero si no, un método de clasificación de factores puede ser una buena opción, ¿verdad?, para poder evaluar, ¿verdad?, las diferentes opciones de proveedores que tenemos y así poder tomar una decisión en cuanto a con quiénes se va a estar trabajando. Entonces, dentro de la gestión de los proveedores, básicamente involucra esas 5 etapas que se ven ahí, ¿verdad? La búsqueda de los proveedores, la selección como tal, negociación con los proveedores, ¿verdad?, evaluación de los proveedores y la firma de contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente podemos tener dos panoramas, ¿verdad? La primera, ¿verdad?, puede ser bajo una situación en la que la empresa ya tiene, ¿verdad?, un grupo de proveedores, pero no se encuentra satisfecha, ¿verdad?, con los proveedores que ya se tienen, ¿verdad?, y entonces empieza a hacer una búsqueda nuevamente de proveedores para generar una sustitución de aquellos que tal vez no están cumpliendo con los indicadores clave que nos interesan ver, ¿verdad?, para la parte del aprovisionamiento. O la otra es que la empresa, ¿verdad?, desea iniciar o desea ampliar la cantidad de proveedores y entonces por ende se están buscando más. Luego, vamos a tener otra variable de incidencia, ¿verdad?, a la hora del proceso de búsqueda de proveedores, que es el tipo de compra que tenemos, ¿verdad? Si va a ser proveedores que nosotros vamos a mantener a largo plazo, es decir, que estos se van a quedar trabajando con nosotros, ¿verdad?, porque son eh, materiales, materias primas, insumos que nosotros vamos a estar ocupando de forma indefinida, ¿verdad?, media vez la operación de nuestra planta o de nuestra empresa esté realizándose, ¿verdad?, vamos a requerir de todo ese tipo de materias primas, etcétera, ¿verdad? O puede ser que sean proveedores puntuales para algún proyecto, ¿verdad?, algún tipo de situación particular en la que vamos a desarrollar y que exclusivamente, ¿verdad?, para esa situación vamos a hacer una búsqueda de proveedores para comprar una serie de insumos, de productos que no son habituales, ¿verdad?, y que de repente nosotros queremos indagar, investigar y conseguir la mejor opción, ¿verdad?, para poder hacer la compra. Entonces, ¿de dónde partimos con esto? Bueno, vamos a tener diferentes medios de búsqueda, ¿verdad? Vamos a tener algunos online, otros offline, ¿verdad?, los tradicionales, por ejemplo, prensa, ¿verdad?, radio, televisión, ¿verdad?, donde se pueden publicitar los diferentes proveedores de diferentes sectores, ¿verdad?
habrán algunos que probablemente no aparezcan en estos medios, pues entonces habrá que ir a buscar en algunas publicaciones especializadas, ¿verdad? Ya sea que algún tipo de revistas, algún tipo de documentos o de boletines, ¿verdad? Que se emitan, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser del Ministerio de Economía en algún momento, de alguna gremial que esté exponiendo, ¿verdad?, los diferentes proveedores para diferentes sectores que puedan existir. O de repente podrá ser que tengamos acceso a ferias, a exposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, antes cuando existía CIFCO, ¿verdad?, ahí se realizaban diferentes ferias, por ejemplo, para agroindustria, ¿verdad?, para construcción, para cuestiones médicas, para vehículos, etcétera. Entonces era una forma en la que se podía acceder a diferentes proveedores, ¿verdad?, para los diferentes sectores que ahí se estaban exponiendo, ¿verdad? Por otra parte, ya casi no son usadas, pero por ejemplo, las guías telefónicas en algún momento eran la forma de acceder a todos estos proveedores, ¿verdad? En las guías telefónicas venía una sección donde se encontraban la parte comercial, ¿verdad? Donde los negocios exponían, ¿verdad?, sus datos para poder ser contactados, ¿verdad?, de sus empresas. Entonces, era otra opción para tener algún medio de búsqueda, ¿verdad?, de este tipo de proveedores. Ahora, pues con la virtualidad igual tenemos acceso a medios genéricos, ¿verdad?, como motores de búsqueda comunes, de repente eh, buscar en Google, ¿verdad?, o en Facebook inclusive, ¿verdad?, en diferentes redes sociales donde los proveedores están exponiéndose, ¿verdad? Y entonces de repente puede ser un medio para indagar y encontrar este tipo de proveedores que andamos buscando, ¿verdad? Pero de repente pueden existir algún tipo de motores de búsqueda especializados ya para eso, ¿verdad?, donde nosotros podamos ir y buscar en una red de proveedores, ¿verdad?, no sé, de la Cámara de Comercio, ¿verdad?, probablemente tenga algún directorio ahí donde nosotros podamos acceder y encontrar acceso a diferentes empresas, ¿verdad?, o a las diferentes gremiales, puede ser también, ¿verdad? Entonces ahí habrá esta parte, ¿verdad?, de la búsqueda del proveedor. Va a depender mucho de qué tanto indaguemos, qué tanto investiguemos, ¿verdad?, para obtener las posibles empresas que nos pueden servir para la compra de nuestros productos, ¿verdad? Entonces, a la hora de empezar el proceso de la gestión esta de los proveedores, vea, es importante tener en cuenta que bajo ningún motivo tener un proveedor único va a ser ideal. Vea, siempre vamos a buscar tener un número de proveedores moderado, vea, dependiendo de la operación, de la capacidad que tengan para suplir nuestra demanda, vea, de el volumen, vea, que nosotros estemos ocupando de esos productos, eh, de la cantidad, ¿vea?, de plantas, ¿vea?, o de instalaciones que tengamos dispersas donde requiramos la compra de esos insumos, ¿vea? Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos eh, distintas instalaciones, ¿vea?, donde vamos a ocupar los productos a nivel nacional, ¿vea?, no voy a esperar que sea un proveedor probablemente único aquí en San Salvador el que vaya a surtir a todos ellos, ¿verdad? Si tengo la oportunidad de encontrar proveedores en Oriente, en Occidente, en la zona norte, ¿verdad?, que pueden suplir de forma más inmediata a las diferentes instalaciones o sucursales que yo tenga a nivel de país,
pues obviamente me va a convenir un poco más, pues porque al final, imagínense, voy a tener que hacer la compra centralizada aquí en San Salvador y después empezar a ver cómo distribuye a los demás lugares, ¿verdad? Entonces, todo eso va a depender de una estrategia de aprovisionamiento que nosotros definamos, donde nosotros veamos que si hay proveedores, por ejemplo, que pueden cumplir nuestras exigencias a nivel de país, ¿verdad? Entonces va a ser importante que podamos tener asociados todos esos proveedores, ¿verdad? Y que de repente pueda que si tal vez aquí en la zona central, ¿verdad? Es donde tengo la mayor cantidad de demanda, pues probablemente aquí tenga dos, tres proveedores, ¿verdad? Pero voy a tener un proveedor en la zona occidental que se encarga de todas las sucursales, ¿verdad? O las instalaciones que yo tengo por ese lado, otros dos en la zona oriental, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, siempre vamos a buscar tener más de un proveedor. Ahora, ¿por qué más de un proveedor? No sé, alguien que quiera participar. Por cualquier cuestión de problemas con ese proveedor o desabastecimiento del proveedor o conflictos que se puedan dar con él. Correcto, correcto. ¿Ve? Al final, lo que nosotros buscamos es, pues, no depender de una sola empresa. ¿Ve? En algún momento, imagínense, tiene algún problema, ¿verdad? Con sus aprovisionamientos él también y no nos puede despachar, nos quedamos amarrados a depender de él y entonces nuestra capacidad de reacción va a ser nula, ¿verdad? O que de repente nos sube el precio, ¿verdad? Y entonces, ¿y ahora qué hacemos, ¿verdad? Nos subió el precio y solo con él estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ni modo, vamos a tener que absorber eso. Y al final, ¿qué va a pasar? O bueno, o terminamos perdiendo, ¿verdad? Eh, porque vamos a reducir nuestro margen de ganancia, o se lo tenemos que trasladar al cliente y probablemente eso va a ir en una insatisfacción por parte de ellos, ¿vea? De que de repente ya le subimos el precio. Entonces, por donde lo veamos, siempre hay algunas ventajas, ¿vea? En tener una serie de proveedores que nos estén atendiendo. Claro, en la medida en la que ampliamos la cantidad de proveedores que tenemos, ¿verdad? Los trabajos que vamos a tener que hacer para garantizar que las calidades, ¿verdad? De los productos que nos entregan son similares, ¿verdad? Y cumplen con los estándares, va a ser un trabajo un poquito más costoso, pues, ¿verdad? Porque vamos a tener que estar comparando todos los diferentes proveedores que tenemos y probablemente van a haber discrepancias, ¿verdad? Van a haber algunas diferencias entre unos proveedores y otros. La pregunta es hasta dónde esto afecta en la variabilidad de nuestros productos, ¿vea? Al final lo que nos interesa es que nuestro cliente, ¿vea? A quien nosotros le vamos a vender nuestros productos, perciba un producto uniforme, ¿vea? Que no diga, ah, no, pero es que miren, fíjense que la semita que hacen aquí en la Santa Eduviges de aquí de San Salvador no es la misma que hacen allá, ¿vea? O por ejemplo, como dicen, ah, no, es que el bambán de allá de Santa Ana sabe diferente al de aquí, al de Metrocentro o al de Santa Rosa. Entonces, es complicado, ¿verdad? Es complicado porque al final vamos a tener una mala percepción, ¿verdad? De que de repente las calidades de nuestros productos no están unificadas, ¿verdad? Y el cliente, vaya donde vaya, si reconoce nuestra marca, va a decir, bueno, yo espero obtener lo mismo en cualquiera de las sucursales donde yo esté llegando, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer más trabajo, ¿verdad? Para mantener unificados a los proveedores a medida que aumentamos la cantidad de proveedores que tenemos asociados. Pero nos plantea un gran beneficio el hecho de que no dependemos únicamente de uno o dos proveedores. Ahora, la cantidad de proveedores que vamos a ocupar, pues esa va a depender de la forma de nuestro negocio, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a ir determinando qué es lo que más nos conviene, ¿verdad? Y cuáles son
como las ventajas que nos están ofertando cada uno de los proveedores, ¿verdad? Entonces, si de repente tengo la opción de que, no, mire, yo le distribuyo aquí toda la zona para central y la zona occidental, ¿vea? Entonces, y si vemos que el proveedor tiene la capacidad de atender, ¿vea? Y tiene buenos precios, etcétera, ¿vea? Entonces probablemente me conviene quedarme trabajando con ese único proveedor o tal vez con ese y uno de respaldo, ¿vea? Para esas zonas y así para cada una de las configuraciones que yo tenga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entramos en una parte de la selección de los proveedores, ¿ya? La evaluación de las necesidades, que esto lo que implica, ¿ya? Es realizar un análisis de la demanda a través del método de algún método de pronóstico, ¿verdad? Que ustedes ya vieron, por ejemplo, en PCO, donde ustedes dicen, bueno, ¿cuánto voy a necesitar de cada uno de los productos que estoy ocupando, ¿verdad? Para mi producción? Y cuál va a ser la forma en la que requiero realizar los aprovisionamientos, ¿verdad? En algún caso, se van a valer, por ejemplo, de algunos software que ya se tengan, ¿verdad? Donde probablemente se puede estimar eso a partir de esos software. No necesariamente se van a tener que echar el método, ¿verdad? De pronósticos específicamente ustedes, sino que probablemente ya estén trabajando con algún software. Pero lo importante es que vamos a tener que determinar esos volúmenes, ¿verdad? Y esa frecuencia de aprovisionamiento que nosotros vamos a tener para poder saber aproximadamente en qué rango estamos, ¿verdad? Cuántos proveedores necesitamos y los proveedores que estamos seleccionando son capaces de atender esa demanda. Luego pasamos a una etapa donde vamos a tener que realizar la investigación, ¿verdad? Y una lista de proveedores que nos ayuden a o que puedan ser alternativas para suplir nuestras necesidades de aprovisionamiento, ¿verdad? Y entonces en esto va a tocar valernos de aquellos medios de investigación que estábamos viendo por allá, empezar a indagar y a ver quiénes pueden suplir el tipo de productos que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Ahí nos va a interesar recabar información pertinente de todos esos proveedores como razón social, el teléfono, el fax, el email, dirección web, etcétera. Y de repente, pues vamos a empezar a indagar, ¿verdad? Sobre características inclusive de las condiciones de aprovisionamiento que ellos nos puedan dar. Formas de pago, días de crédito, si es que en algún momento nos pueden dar crédito, mínimos de compra y así una serie de elementos que vamos a ver más adelante, pero que nos interesa empezar a recabar los posibles proveedores que nos puedan ayudar a suplir nuestras necesidades de abastecimiento, y las información de ellos para poder empezar a hacer ya las consultas y empezar a indagar la información que requerimos, ¿verdad? De ellos nos va a interesar también catálogos de productos o servicios que tengan, los precios, las políticas de descuento, condiciones de pago, condiciones de entrega, contratos, si es que hay algún tipo de contrato que se tenga que realizar. Además, se pueden incluir catálogos, muestras y análisis de los mismos, ¿verdad? Si es que en algún momento se requiere, mire, yo necesito que usted me muestre, ¿verdad? Que me va a proveer este tipo de insumos, pero que tienen cierta certificación o que están avalados por esta entidad o que se les han hecho pruebas de laboratorio y demuestran que son productos que cumplen con estándares altos de calidad, ¿verdad? Entonces todo eso probablemente lo vamos a indagar cuando empecemos a investigar este tipo de proveedores. Luego vamos a tener para la evaluación de los proveedores, ¿verdad? Vamos a necesitar establecer criterios de selección, ¿verdad? En ese momento es donde nosotros vamos a empezar a ver, ok, cuáles son los elementos que más pesan como factor de decisión a la hora de seleccionar un proveedor, por dónde nos vamos a ir. ¿Es la calidad de los productos la que nos interesa más?
son los tiempos de entrega los que más nos interesan, porque probablemente la calidad del producto sí está bien, pero no puede haber una gran variabilidad entre uno y otro. O por ejemplo, son la mayoría empresas comerciales, ¿verdad?, que manejan un único proveedor, y ahí la diferencia va a ser cómo ellos consiguen sus descuentos y toda la cuestión y las condiciones de entrega que me dan y todo. Entonces, si por ejemplo es un único productor, ¿verdad?, que surte a varias empresas comercializadoras, ¿verdad?, y ahí lo que vamos a entrar a ver es a sangrarnos, ¿verdad?, con los pequeños descuentos que nos puedan hacer o las diferencias en los precios de venta que tengan, ¿verdad?, las condiciones de entrega, los mínimos de compra, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente ahí la calidad va a ser invariable, pues, o sea, porque todos están recibiendo el producto del mismo proveedor, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a tener que ir evaluando cuáles son los criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de categorizar a esos proveedores, ¿verdad? Debe definirse una escala de valoración y el método para poder decidir cuáles proveedores trabajarán con la empresa. Y es aquí donde entra la herramienta que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, donde les decía que de repente podemos ocupar un AHP, podemos utilizar una calificación de factores, ¿verdad?, podemos ocupar diferentes métodos para hacer un comparativo de los diferentes proveedores que vamos a tener para elegir aquel que nos represente mejor ventaja. Luego, pues vamos ya a la parte del análisis de la oferta del proveedor, ¿verdad?, y en esta fase implica la solicitud de las propuestas de los proveedores, ¿verdad?, es decir, ya aquí ya tenemos información en mano, las vamos a empezar a analizar, ¿verdad?, cuáles son todas las condiciones que nos están dando, ¿verdad?, los productos que nos pueden ofrecer, ¿verdad?, y la recepción de las ofertas ya detalladas por escrito, llámese cotizaciones, llámense catálogos de venta con precios de venta ya para el cliente, ¿verdad?, todo lo que nosotros podamos obtener que nos ayude a definir cuáles van a ser las condiciones de compra que voy a tener. Y por último, ya en un nivel más avanzado, ¿verdad?, donde nosotros ya hemos podido empezar a trabajar con esos proveedores, ya los hemos podido ir evaluando y viendo que la forma en la que nos entregan, ¿verdad?, las condiciones de entrega, la calidad del producto, etcétera, ¿verdad?, ya nos parece estable. Entonces podemos pensar ya en una certificación de los proveedores. ¿Qué significa certificar un proveedor? Bueno, pues básicamente es el hecho de que comúnmente cuando yo estoy requiriendo materias primas, ¿verdad?, insumos, etcétera, yo lo que vengo a hacer es que cada vez que me envían producto, ¿verdad?, yo hago una inspección del producto como tal, ¿verdad?, para poder garantizar que el producto viene en buenas condiciones, que cumple los estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, no había visto por ahí, Guillermo dice, casi como un proceso de selección de personal en recursos humanos. Es similar, correcto. Ahí estamos evaluando a cada uno de los proveedores. Entonces, en esta parte, vean, nosotros comúnmente lo que hacemos es empezar, recibimos un pedido, muestreamos y vemos a ver si cumple los parámetros de calidad que hemos establecido, verificamos las condiciones de entrega, ¿vea?, y las evaluamos con respecto a lo que nos han ofertado, ¿vea?, y entonces cada vez que se realiza una entrega, nosotros estamos pendientes de estar chequeando, de estar viendo a ver si se cumple o no se cumple, ¿vea? Pero cuando nosotros ya hemos podido detectar que hay un estándar ya en la forma de entrega, en las calidades que estamos recibiendo, podemos pasar a una certificación de proveedores. ¿Qué implica esto? Pues que yo le doy un voto de confianza al proveedor en decirle, mira, ya no te voy a estar inspeccionando tan minuciosamente cada una de las entregas que vos me hagas. Vamos a revisar de forma bien esporádica porque vamos a empezar un proceso de auditoría de tu empresa,
¿verdad? Para ver cómo es que tú realizas tus operaciones y en función de esa certificarte como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que muy probablemente yo voy a tener que ir una vez al año, dos veces al año a la empresa de esta, o a la, perdón, a las instalaciones de este negocio, ¿verdad? De esta empresa, y evaluar cómo se desarrolla las funciones de esta empresa para garantizar que todas las condiciones de calidad durante el proceso, ya sea productivo o de comercialización del producto, ¿verdad? Son adecuadas. ¿Verdad? Y entonces con eso yo lo que me evito es estar muestreando en cada pedido porque yo tengo la garantía de que su sistema de funcionamiento, ¿verdad? De esa empresa es bueno. ¿Verdad? Básicamente esto se amarra muchas veces con los sistemas de calidad que ya se tengan implantados. ¿Verdad? Entonces yo voy, ¿verdad? Me dice, sí, mira, yo tengo ISO 9001, ¿verdad? Ok, pero yo te voy a hacer una auditoría de cliente, ¿verdad? Donde yo llego, verifico lo que a mí me interesa verificar que se cumple en mi producto, ¿verdad? Y si vos cumplís con esas condiciones, entonces no hay problema. Yo te certifico como un proveedor que tiene el nivel de calidad que yo espero como empresa. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de auditoría va no a un sistema de gestión como lo hemos visto en los sistemas de gestión de calidad, donde tienen una estructura estándar, sino que muchas veces va orientado hacia ver ciertas partes del negocio en específico donde nosotros consideramos que se puede dar una situación que afecte la calidad de nuestro producto. Por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajaba, que se elaboraban empaques, cajas de cartón y toda la cuestión, teníamos esas auditorías de clientes por parte de Pizza Hut, de Little Caesar, ¿verdad? Para garantizar que los empaques cumplían con las condiciones necesarias, ¿verdad? Para la operación de esos negocios, ¿verdad? Porque imagínense, si nos estaba comprando Pizza Hut, imagínense el nivel de pedidos que realizaba Pizza Hut de cajas de cartón, ¿verdad? Tanto para de las de cartón corrugado, que son para las pizzas grandotas, como las cajas flexibles para las pizzas personales y cualquier otro tipo de empaque. Imagínense el volumen de pedidos que ellos estaban realizando y no se iban a dar la tarea de estar inspeccionando cada pedido que nosotros les llevábamos para ver si cumple o no cumple. Entonces, la opción más viable en ese caso es certificar al proveedor. ¿Verdad? Irme a verificar que las funciones o la forma de operación de esa empresa que nos provee los empaques, ¿verdad? Cumple con las necesidades que yo tengo para mis empaques, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo le digo, ok, vos estás certificado, entonces conmigo ya no te preocupas, me mandas los pedidos y yo te los recibo sin mayor problema. De repente ahí aislado te voy a hacer alguna inspección para ver que todo está ok, pero tú me estás garantizando que tus procesos siguen, ¿verdad? Estándares de calidad que nos permiten estar tranquilos y decir, ok, tú como proveedor satisfaces mis requerimientos de mi producto. ¿Verdad? Entonces a ese nivel podemos llegar, ¿verdad? Dependiendo, como les decía ahí, de las necesidades que tiene nuestra empresa de aprovisionamiento. ¿Verdad? En ese caso, Pizza Hut es mentira, pues, o sea, no se podía estar metiendo a muestrear cada pedido que le iba a llegar. Entonces, lo mejor es certificar al proveedor. ¿Verdad? Probablemente con otro tipo de insumos sí necesite muestrearlo, ¿verdad? Pero en este caso, ese tipo de insumos planteaba una ventaja para Pizza Hut como cliente, decir, no, mejor certifico a mi proveedor y yo me quito el problema de estar verificando, ¿verdad? El producto constantemente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues elimina costos asociados al control, ¿verdad? Porque ya no tengo que estar dedicando personas, haciendo muestreo, etcétera. Disminuye el lead time del abastecimiento, ¿verdad? Es decir, el tiempo de entrega va a ser más corto porque ya eliminamos ciertas tareas de inspección que lo único que hacen es, además de garantizar, ¿verdad? Que el producto va bien,
¿verdad? Pero no me agregan ningún valor al proceso, o sea, al final solo me generan demoras. Y reduce las devoluciones también, ¿verdad? Porque de repente nadie quita que en una de esas inspecciones no pueda haber alguna cuestión errónea, ¿verdad? Y nosotros recibimos algún producto que no tenía que ser, ¿verdad? O que de repente no se muestró bien, etcétera, ¿verdad? Pero yéndonos a garantizar desde la operación de nuestros proveedores que todo está ok, hay un poco más de confianza, ¿verdad? En cuanto a esto, ¿verdad? Y esperamos que las devoluciones no se generen. Entonces, un programa de certificación incluye visitas por parte del equipo del cliente a las instalaciones del proveedor a fin de constatar dos cosas. Ese equipo va a ser multidisciplinario, probablemente van a ir gente de calidad, de producción, de finanzas para poder hacer estas auditorías y poder verificar los diferentes elementos que nos interesan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscan las dos? ¿Qué es lo que se busca con estos procesos de certificación? Garantizar la capacidad del proveedor, ¿verdad? De cumplir los objetivos de calidad y los costes y los tiempos de entrega, ¿verdad? Entonces, posterior a ello, pues se crea un equipo cliente-proveedor para elaborar un documento sobre el seguimiento y el control de los acuerdos. De ahí se levanta un acta de auditoría normal, pues donde nosotros vamos a definir, vea, cómo se realizó todo el proceso y qué son los datos que se han obtenido. Vea. De esto no quiere decir que de repente no vayan a salir ahí un par de galladitas, vea, y que de repente hay que hacerle alguna observación a nuestro proveedor para que mejore ciertas cosas, pero nos permite, si se fijan, ya no solo llegar a la parte de inspección o me salió mal, corríjalo, sino que, ok, detectamos este problema en tus procesos, nos ayudas a corregirlo porque va a impactar a todos los pedidos que me mandes. Entonces empezamos a cortar los problemas desde raíz. Entonces, el certificar proveedores plantea una gran ventaja porque nos permite ir un paso antes de recibir los problemas en nuestros pedidos. Entonces, básicamente este es el proceso, ¿verdad? De la parte de la gestión de los proveedores. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda con esto. Nadie, nada. Vaya, quedamos claros entonces.